Buenas traders, vayan a buscar lápiz y papel porque hoy en este video vamos a aprender a aumentar nuestras entradas ganadoras. Mi nombre es Lucas de Inversiones en el Mundo y dicho esto, vamos con el video. Muy bien, me imagino que ya tienen lápiz y papel a mano porque de lo que vamos a hablar hoy es de qué es el método Wyckoff y cómo esto nos va a ayudar a mejorar nuestras entradas y salidas a la hora de tradear. Vamos primero que nada a aclarar que este método no es una estrategia de trading concreta. O sea, no vamos a ir a TradingView a buscar método Wyckoff, no vamos a decir, este cruce debe ser el método Wyckoff, sino que el método Wyckoff nos va a mejorar la estrategia de trading de manera indirecta. El método Wyckoff lo que nos va a ayudar es a identificar los momentos de entrada y de salida a la hora de implementar nuestra estrategia. Nos va a enseñar a leer y a operar de manera óptima el mercado. Podríamos decir que este método, para quienes decidan seguirlo, va a ser una filosofía de trading con la cual van a mejorar mucho sus propias estrategias y vamos a poder leer, esto es muy importante, lo que otros no logran ver en el mercado, y con eso, mis queridos traders, vamos a tener un porcentaje de ganancia mayor, que es lo que siempre buscamos, por supuesto. Así que dicho esto, vamos a ver este método. Entonces, ¿cómo funciona el método Wyckoff? Bien, lo primero que dice Wyckoff es que las estrategias de trading se pueden catalogar en dos grupos. Las estrategias predictivas, que se basan en tratar de adivinar cómo se va a mover el mercado, o sea, hacer una predicción. Y las estrategias reactivas, que son las estrategias que reaccionan ante un determinado contexto. El método Wyckoff pertenece al segundo grupo. Vamos a explicar esto un poco mejor. Lo que vamos a buscar nosotros es poder detectar los eventos que le dan movimiento al mercado, para poder posicionarnos, obviamente. Y con esto, acompañados de nuestras estrategias y análisis personales, vamos a mejorar las entradas y salidas, aprendiendo a leer los momentos del mercado. Un ejemplo muy claro de esto es justamente la Turi estrategia, que la usamos todos los días en vivo en Twitch y la tenés también en el canal de YouTube por si la querés ver. Te la dejo acá donde apunta la flechita, para que veas el video y puedas aprender una estrategia nueva por si no tenés o por si querés agregarle algo a la tuya personal. Wyckoff lo que dice es lo siguiente: si queremos mejorar nuestros resultados con este método, entonces tenemos que centrarnos en dos aspectos. Primer aspecto, tratar de buscar operaciones que a priori presenten un potencial movimiento en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros veamos que la operación puede tener un trayecto largo al alza o a la baja de al menos 3 veces nuestro stop loss. Que si yo estoy dispuesto a perder $10, entonces voy a buscar ganar 30. Una relación de 3-1. Entonces yo tengo que meterme a invertir en activos, sean índices, etcétera, no importa, en cualquier activo, en la que yo vea una proyección que cumpla con mi norma número 1, que es esta, en la cual triplica mi stop loss. Y el punto número 2 dice tratar de acomodar nuestro stop loss en el mejor punto posible para así tratar de minimizar el impacto de una entrada negativa. Pero bueno, veámoslo con un ejemplo gráfico que va a ser mucho mejor. Vamos acá al gráfico y veamos. Yo, por ejemplo, veo esto y a priori podría tirar unas líneas, por ejemplo, de soporte y de resistencia. Podría marcar acá y mirando cómo se comporta el precio, yo tranquilamente podría entrar acá. Pone me gusta. Bueno, yo entro acá y quiero que esto golpee, rebote y vuelva a subir para ganar la subida. No está mal, pero no es lo más óptimo. ¿Por qué? Porque Wyckoff nos dice: tratemos de poner justamente nuestro stop loss en el lugar más seguro posible. En ese caso, ¿qué nos convendría? Bueno, como sugerencia nos convendría esperar a que esta vela toque, valide este soporte, y en el caso de que lo valide hacia el alza, ahí abrir justamente nuestra posición para ganar toda la alza que podamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros en este caso lo hacemos acá? Y es que claramente nos vamos a comer toda esta baja y que nada nos asegura de que en este punto
no lo quiebre y siga bajando. Por ende vamos a perder mucho capital. A eso es lo que se refiere Wyckoff cuando dice que hay que tener el stop loss en el mejor lugar posible. Si nosotros ya identificamos un piso, qué mejor que esperar a que valide ese piso para poder hacer nuestra entrada ganadora. Pero bueno, dicho esto, entonces, visto ya un poco más gráficamente, miren, justamente acá el precio se está moviendo y no validó hacia el alza, sino que siguió hacia la baja. Por ende, hubiésemos perdido nuestro capital. Pero bueno, al margen de esto, vamos a seguir con lo que dice el método Wyckoff, que ahora nos invita a interpretar lo que para Wyckoff son las 4 distintas fases del mercado. Y escuchen bien, 4 distintas fases del mercado. La fase de acumulación, la fase alcista, la fase de distribución y la fase bajista. Si nosotros traders apuntamos a ser profesionales, a ganar dinero con esto, entonces debemos aprender a saber actuar en las fases de acumulación y de distribución para así lograr los mayores beneficios. Vamos a explicar esto con un gráfico, así queda mucho más claro. Muy bien, traders, acá estamos con el gráfico entonces, y como habíamos dicho, tenemos fase de acumulación, fase alcista, como pueden ver acá, fase de distribución y fase bajista. ¿Qué nos quiere decir Wyckoff con esto? Bueno, que si nosotros somos capaces de identificar y de manejarnos en la fase de acumulación y en la fase de distribución, vamos a poder optimizar nuestra estrategia a un nivel muy elevado, trader. ¿Qué quiere decir esto? Y que nosotros prácticamente vamos a estar subiendo y bajando de la ola en los momentos indicados. Tal vez no acá en el más óptimo, pero si vamos a aprender a identificar los movimientos, entonces tal vez no entramos acá, pero entramos acá. Y nos comemos toda esta alza y al ver justamente el momento de distribución podemos salir a tiempo y no comernos toda esta baja. ¿Por qué acá dice acumulación nuevamente? Bueno, porque Wyckoff justamente dice que el mercado se maneja por ciclos. Por ende, este ciclo de acumulación que comenzó aquí, que subió al alza, que distribuyó lo ganado y que luego bajó, vuelve a comenzar en otro ciclo del mercado. Esto, por supuesto, no siempre es tan marcado, a veces no es tan sencillo de identificar, pero para eso vamos a seguir explicando este método y vamos justamente a acomodarlo con nuestra estrategia de trading. El método Wyckoff por sí solo es eficiente, pero le sacamos el máximo jugo, el máximo provecho cuando nosotros aprendemos nuestra propia estrategia y les aprendemos a identificar estas fases para así entrar y salir de la mejor manera. Muy bien, traders, acá traté de encontrar justamente una de estas fases que nos explica Wyckoff en lo que sería el ticker de Apple. Miren acá, podemos identificar justamente lo que podría ser una fase de acumulación en la cual luego el precio se dispara al alza. Tenemos una fase de distribución y luego de eso una fase bajista. Por eso les digo, esto claramente no es tan sencillo de identificar, así que muchas veces vamos a necesitar de mucha práctica y por eso lo esencial es que nosotros tengamos una estrategia de trading la cual pueda respaldar estos métodos. Por ejemplo, si nosotros tenemos justamente lo que es el gráfico de Apple y usamos la TURI estrategia o cualquier otro tipo de indicador, dicho sea de paso, no sé si sabían, pero lo que es el comportamiento cíclico del mercado tiene un parecido a lo que son las ondas de Elliott, ya que Elliott creó su teoría a partir del concepto del método Wyckoff. Así que imagínense si esto sirve. Además, tenemos una herramienta muy poderosa a nuestro favor para justamente poder ver estos momentos del mercado en donde hay acumulación y distribución. Y esa herramienta, déjenme decirles que es el volumen. El volumen es lo que a nosotros nos va a estar dando justamente una noción de qué está pasando con esa acción, con ese precio, con el mercado. Si están entrando las manos fuertes, si están saliendo, etcétera. Pero si quieren aprender a leer el volumen, los invito a que vean el video que les dejo en la flechita a continuación, porque hablamos pura y exclusivamente de cómo interpretar el volumen y
sabiendo interpretar el volumen, teniendo una estrategia propia de trading, o la Turi estrategia que tienen en los otros videos, y entendiendo cómo funciona el método Wyckoff, piénsenlo ustedes mismos, díganme si no están más que capacitados para empezar a ganar dinero y empezar a entender cómo se manejan estos ciclos del mercado, cómo justamente el precio se va movilizando en base a lo que hacen las manos grandes y cómo nosotros podemos aprovechar todos esos movimientos. Además, les comento que todas las mañanas de lunes a viernes sale Sergio, como ustedes seguramente ya lo conocen, el creador de la Turi estrategia tan famosa, tradeando en vivo todos los días. Así que ahí es una muy buena manera para preguntarle sobre estrategias, sobre indicadores, sobre justamente fases del mercado y cualquier otra cosa que quieran saber. Me estoy desviando del tema, vamos a darle lo que es un fin a lo que sería el método Wyckoff, identificando las 3 leyes fundamentales que Wyckoff nota en el mercado. Estas leyes son las que deberíamos de poder interpretar todos los que aspiramos a ser traders exitosos. Primera ley, la ley de oferta y demanda. Segunda ley, la ley de causa y efecto. Tercer ley, la ley de esfuerzo y resultado. Vamos a explicar estas leyes un poquito más para que quede claro. Ley de oferta y demanda, esto es algo, esto ya lo conocemos. El precio se mueve mediante la oferta y la demanda. El precio del activo puede ser una acción, un ETF, lo que sea. Y está dado por la demanda de este activo en el mercado. Pero acá vamos a meter un dato más. Y es lo siguiente. La oferta y demanda tienen que estar acompañadas dentro del análisis técnico por el volumen. Nosotros tenemos que ver un aumento del volumen que acompañe al del precio. Por ejemplo, si el precio aumentó mucho, el volumen tiene que seguir ese aumento de golpe también. Si nosotros vemos que los movimientos de golpe están acompañados por el volumen, entonces estamos en armonía, porque justamente tenemos oferta y demanda. Pero ¿qué pasa si nosotros vemos una disparada de precio en este caso, en la cual el volumen no es tan alto? Entonces, queridos traders, ahí podríamos estar ante una fase de acumulación o de distribución. Hay que estar muy atentos al volumen y pasamos a la siguiente ley, la ley de causa y efecto. Wyckoff lo que notó con esta ley es que el desplazamiento del precio de cualquier activo tiene su origen en una causa que lo provoca. Lo que esto quiere decir es que el movimiento de precios, según Wyckoff, está dado por estrategias de inversión profesionales. O sea, con los procesos de acumulación y de distribución hacen mover el valor del activo. Que sería eso, nuestra etapa de fase alcista y nuestra etapa de fase bajista. ¿Ven cómo todo empieza a tomar un poco más de sentido? Justamente porque Wyckoff lo explica así y lo arma de esta manera, para que ahora que estamos viendo estas leyes sea todo mucho más claro para nosotros. Y la última ley, la ley de esfuerzo y resultado, es la que Wyckoff acá nos dice lo siguiente. Todo esfuerzo debe tener un resultado en armonía con dicho esfuerzo. Hablando en criollo, esto quiere decir que el esfuerzo lo vemos en el volumen, como lo explicábamos antes. Que el volumen aumente de manera significativa nos da la pauta de que justamente el dinero de las manos grandes está intentando mover el precio, sea al alza o sea a la baja. Es decir, si vemos que el precio está en un techo o en un piso y lo vulnera de manera natural, como explicamos antes, eso es justamente un caso de armonía. Pero ¿qué pasa, como comentamos, cuando el caso es distinto? Cuando vemos al precio pelear contra el techo o contra el piso sin poder vulnerarlo y justamente de golpe vemos un velón que lo vulnera pero vuelve después a la normalidad y el volumen no lo acompaña. Fue como una vela fugaz que después volvió a lo que estaba. Ahí claramente estamos ante dinero de manos grandes, de manos fuertes. Por eso justamente es importante que veamos el volumen. Esto nos sirve mucho para identificar esos movimientos, ya que por supuesto nadie tiene la bola de cristal. Si ustedes la tienen, bueno, déjenmelo en los comentarios, obviamente, que les mando un privado. Pero si no, el promedio del volumen nos va a servir mucho para justamente identificar estos movimientos del mercado. Así que a estar muy atentos al volumen, a la fase de acumulación, a la fase de distribución y a aprovechar toda el alza que podamos, ¿sí? Y bueno, y para los charteros, por supuesto, toda la baja también. Bueno, traders, este es el método Wyckoff, sus leyes y fundamentos. Los invito a que me dejen en los comentarios qué activo tradean, no importa que sea en cuenta real o en cuenta demo, y si se animan, me digan si ustedes pueden detectar en esos activos algunas de estas fases que explica Wyckoff. Recuerden, mi nombre es Lucas de Inversiones en el Mundo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!